Bienvenido al canal Vida TV. Bienvenido a tu programa El Encuentro, donde nos encontramos, tenemos una cita con el Señor Dios Todopoderoso. Y hoy queremos una vez más pedirle al Dios, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo, que se derrame en nuestros corazones para que su palabra sea derramada de tal manera que cause un efecto transformador y un efecto de cambio, de bendición y de salvación sobre nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por tu programa, Señor. No es nuestro programa, es tu programa, es tu palabra, que es viva y eficaz. Hoy queremos levantar tu nombre, glorificarte y darte toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza a ti. Hoy queremos pedirte, Padre, que nos des entendimiento, que nos des conocimiento de tu palabra y que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y que cause un efecto transformador y que lleve nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Gálatas en este momento, en su capítulo 3, en el versículo 11. Y dice la Biblia así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por fe vivirá. Ahora bien, vayamos al libro de Romanos 1 y versículo 17, donde dice lo siguiente. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto lo dijo el apóstol Pablo. ¿Y dónde estaba escrito? Él hace acotación de dónde estaba escrito. Vámonos al libro de Habacuc en su capítulo 2, en su versículo 4, y miren lo que dicen las escrituras. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. He titulado el mensaje del día de hoy, El justo por fe vivirá. Y el apóstol Pablo cita el libro de Habacuc en su capítulo 2, en su versículo 4, en dos diferentes ocasiones, como hemos visto, tanto en el libro de Gálatas, en su capítulo 3, versículo 11, como en el libro de Romanos, en su capítulo 1, en su versículo 7, para reiterar la doctrina de la justificación por la fe, y la fe es un don de Dios. Pero está disponible a través de quién, a través de nuestro Señor Jesucristo, y es una misma fe. Esa fe es la que nos salva, una fe que sostiene nuestra vida desde el principio a fin, es decir, nos sostiene durante toda nuestra vida. Obtenemos la vida eterna por medio de la fe y vivimos la vida cristiana por medio de la misma fe. A diferencia del orgullo, como lo menciona las escrituras en el principio del versículo, su alma no prospera, no es recta dentro de él. Sus emociones, su temperamento, la forma en que se maneja internamente no es recta y sus deseos no son correctos, dice la Biblia. Pero nosotros, aquellos refiriéndose a quién, aquellos que reciben a Cristo como único Señor y Salvador, que somos hechos que justicia por la fe en Cristo, somos totalmente justificados porque Él ha intercambiado su perfecta justicia por nuestros pecados y nos ha permitido vivir por fe. También lo podemos ver en 2 de Corintios 5, en su versículo 21. Y esa es la invitación de Dios Padre por medio de su Hijo. ¿Qué nos está invitando? Nos ofrece a toda la humanidad, en una sección de personas, ser justificados por medio de la fe. Cuando decidimos, cuando el justo dice, por fe vivirá, estamos diciendo que nuestra fe nos guía y nuestra fe nos dirige. Actuamos de una manera que es compatible con nuestra fe, por un amor seguro y sincero por nuestro Dios y por la valiosa sabiduría que Él ha revelado a quienes, a sus hijos. Observemos cómo la revelación que fue entregada al profeta Habacuc, donde fue escrito esta porción, esta palabra está mencionada por el apóstol Pablo en tanto en Romanos como en Gálatas, y las razones que llevaron a escribir al profeta, el justo por fe vivirá.
¿Qué estaba viviendo en ese tiempo tanto Israel? ¿A qué se estaba, quién los estaba atacando? ¿A qué se estaba enfrentando el profeta para escribir y determinar y decir, el justo por fe vivirá? El nombre Habacuc significa ceñir, lo mismo en el sentido de ser ceñido a otros y así alentando en tiempos de crisis. Es decir, en los momentos de crisis tenemos que ceñirnos de la fe y aún nuestra fe puede ceñir la fe de otros, porque la fe puede ser dimensionada y nuestra fe también puede abarcar la incredulidad de otros, porque podemos establecer fe en lugares donde podamos ver incredulidad. Y este ceñir viene del hebreo azar, que significa ajustar. La fe nos ajusta, nos ciñe, nos establece en un cimiento de qué? De seguridad, de estar confiados y de creer que Dios va a hacer lo que va a hacer. El libro de Habacuc tiene 3 capítulos, es muy corto y cuenta con 56 versículos y es uno de los libros de los profetas de los menores del Antiguo Testamento. A diferencia de otros libros proféticos, en este libro el autor no se dirige al pueblo específicamente, más bien podemos ver cómo hay una conversación o una serie de preguntas y una serie de respuestas entre el profeta Habacuc y Dios. Por eso siempre debemos saber que hay preguntas profundas que solo tienen respuestas profundas en Dios, en nuestra vida. Solo Él puede responderlas. El profeta Habacuc ha comprendido la necesidad de presentar las grandes preguntas de la vida al que creó y al que redime la vida, porque Dios todavía habla. Este libro se puede dividir simplemente tanto en 2 lamentos que podemos ver y en 2 respuestas a una oración en forma de canto. Habacuc es la historia de un hombre que, al igual que Job, mira la violencia, mira la injusticia que está ocurriendo a su alrededor y pregunta, ¿dónde está Dios? En el primer capítulo 1, en su versículo 2, él dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. El primer lamento del profeta Habacuc es una oración en la cual el profeta le reclama a Dios. ¿Por qué permite que los pecados de su nación, por la inmoralidad, por la injusticia, la idolatría, quedara sin castigo? Él es con sus ojos humanos, él estaba viendo que no estaban siendo castigados la inmoralidad, la idolatría, la forma como se estaba viviendo en esa época. Habacuc estaba profundamente afligido porque Dios no ha contestado sus oraciones y no ha respondido con justicia a todas las injusticias que están ocurriendo a su alrededor. Y es posible que usted en algún momento pueda sentirse identificado como se sintió el profeta Habacuc, cuando pueda usted observar que es posible que usted sienta que sus oraciones no están siendo respondidas o que Dios no está obrando en justicia ante las injusticias del mundo, a lo que está ocurriendo tanto en su alrededor interno, incluso en su alrededor externo, es decir, en todo el mundo, en todas las naciones. Miren lo que el profeta le expresaba a Dios en su versículo 4, por lo cual le dice, la ley es debilitada, o sea, la palabra estaba debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Tanto la palabra estaba debilitada, tanto la forma, la verdad no estaba siendo establecida, sino que según mentiras, se estaba viendo el impío que estaba accediendo al justo, a la persona que estaba amando a Dios y que la justicia estaba siendo torcida, es decir, no se estaba viendo que la justicia prevalecía, sino que prevalecía la injusticia, como si el enemigo estaba avanzando y estaba teniendo victoria. Algunas veces no es evidente para nosotros lo que está sucediendo, especialmente si somos entregados al sufrimiento por un tiempo prolongado o si es que aparece, así a veces aparentemente podemos ver que nuestros enemigos están prosperando mientras que nosotros no salimos adelante.
El libro de Habacuc, sin embargo, afirma que Dios es un Dios soberano, es un Dios omnipotente, es decir, todopoderoso, quien tiene todas las cosas bajo control. Nosotros solo necesitamos estar quietos y saber que Él está orando. Él es quien dice ser y guarda sus promesas. Él castigará a los impíos, aun cuando no podamos verlo. Él aún está en el trono del universo y necesitamos estar enfocados y tener la fe puestas y los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Lo dijo el profeta Habacuc en su capítulo 13, en su versículo 19. Permitirnos ir a las alturas es llevarnos que a lugares altos con Él, donde somos apartados del mundo. A veces la forma en que debemos ir para llegar hasta ahí es a través del sufrimiento y es a través del dolor. Pero si descansamos y confiamos en Él, terminaremos donde Él exactamente nos quiere. Ahora el profeta, casi al final del capítulo 1, en su versículo 12, le hace una protesta a Dios. Y le dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio. Lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Pero se torna claramente interesante cuando vemos que en el inicio del capítulo 2 en el versículo 1 del mismo libro de Habacuc, el profeta le dice a Dios lo siguiente: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a qué, a mi queja. Él le habla a Dios claramente. El profeta Habacuc se queda en guardia como un centinela a la espera de la respuesta de Dios. Y Dios entra en acción a una respuesta para el profeta en ese momento, tanto para el pueblo de Israel y aún para nosotros generacionalmente. Y pese a parecer que era una actitud tan pertinente en contra de las leyes de Dios, como esta raya como hasta en insolencia lo que el profeta Habacuc le podía estar diciendo al Señor, el Señor no lo censura, ni le dice al profeta, ni condena al profeta. Por el contrario, lo escucha y le permite desahogarse. Usted y yo estamos en el derecho de desahogarnos delante del Dios Todopoderoso. Estamos en el derecho de guardar en su fortaleza y mantenernos velando, esperando nuestra respuesta. En efecto, Dios comprende su desesperación y de hecho, eso es lo que evidencia su segunda respuesta al profeta, que pese a referirse a una demora indudable, mire cómo le responde Dios al profeta. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, estableciendo que cada cosa tiene su tiempo. Y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar. Espérala, porque sin falta vendrá. Dios lo estableció sobre una promesa. Y le dijo, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo por fe vivirá. Dicho de otra manera, Habacuc, hijo mío, si hay alguien que conoce el mal proceder del ser humano, incluido el de aquellos que profesan conocerme y amarme, ese soy yo, le está diciendo Dios. Por lo tanto, ten la seguridad de que la retribución y el fin de todas las injusticias y males de este planeta están en mis manos, le está diciendo Dios al profeta. Tan solo recuerda que el justo ha de vivir siempre por fe, porque estaba estableciendo sobre su vida que él era justo y le estaba diciendo cómo era la manera que él debía de vivir y que lo iba a sostener en este tiempo en la tierra. En la primera parte de su respuesta le pide que escriba lo que hay en su corazón, como sueños, anhelos y propósitos, que los identifique y que lo establezca tanto en lo físico, así como lo vio en lo espiritual. Y mire lo que le dijo Dios en Habacuc 2:3. Mire, en su versículo 2 dice, Jehová me respondió y dijo, dice el profeta Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Hay 3 frases interesantes. Escribe la visión, grábala en tablas
y que la proclame lo que haga. ¿Para qué? Para que corra el que lea la palabra. Dichas instrucciones no solo especifican la forma en la que esta visión debería dar a conocer, sino también resalta la importancia que debe tener a ellas, no solo para el profeta, sino para los demás. No solamente era para los días de Habacuc, sino para aquellos que iban a estar viviendo para los tiempos finales. Estaba estableciendo cómo cada uno de los seres humanos debería mantenerse esperando al Dios viviente. La importancia de escribir la promesa o escribir la visión viene del verbo kav, que se usa con frecuencia en el Antiguo Testamento como 223 veces, para ser exactos. Y entre esas numerosas ocasiones llama la atención el hecho que la primera vez que este verbo se utiliza es precisamente para denotar una orden divina semejante a la registrada en este momento por el profeta Habacuc. Y es cuando Jehová le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Mientras que en la tercera vez que este verbo se emplea, Dios mismo es quien aparece escribiendo. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allí. Yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarle. El primero que escribió la visión en tablas fue nuestro Dios, el Padre Celestial. El hecho de que la respuesta divina se dé a través de una visión implica, en primera instancia, que el alcance de la misma rebasa el ámbito del profeta. Es una visión que viene directamente del cielo y el Señor quería que lo que él había establecido en el profeta, en su corazón, él lo escribiera. Pese a que, como Dios aparece únicamente al profeta Habacuc, su proceder en las escrituras indica que cuando el Señor se comunica mediante una visión, normalmente lo hace para transmitir un mensaje a todo el pueblo o al menos a alguien diferente al que está hablando con el profeta. Regularmente la visión de Dios va a abarcar naciones, va a abarcar multitudes, o va a abarcar su empresa, o va a abarcar su trabajo, o va a abarcar su familia, o va a abarcar su vida entera. Por tanto, escribir en tablas, tanto en Habacuc como en Éxodo, es algo que destaca la permanencia de la palabra de Dios que se está registrando. Qué interesante. Ahora bien, ¿qué es la visión? ¿Qué le dijo Dios que escribiera Habacuc en esa tabla? Es el sueño de Dios revelado a la mente del hombre para que éste la ejecute. Es una imagen muy clara de lo que nosotros esperamos en el futuro que Dios lo ha colocado por fe en nuestras vidas. Es la certeza de aquello que no estamos viendo, pero lo estamos viendo por fe. Es solo a través de la fe que se entra en el plano espiritual y se logra recibir esa idea creativa de Dios, es decir, la visión, y se trae al plano natural con la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. La vista es una función de los ojos, mientras que la visión es una función del corazón. La vista nos lleva a ver las cosas como son, y la visión es la habilidad de ver las cosas como ellas podrían o deberían de ser. Son las que vienen de Dios. El profeta Habacuc nos habla aquí acerca de la importancia de tomar en serio lo que recibimos de parte de Dios y de consignarlo en un formato permanente. Nos señala la importancia de discernir el llamado de Dios para nuestras vidas y de registrar ese llamado en esa visión. Esa impresión espiritual es una forma específica y deliberada para luego dejar que esa visión guíe nuestra carrera de la vida día a día. En la vida, todo gran logro comienza con una visión específica, concebida en la mente y en el espíritu. Y esa visión luego debe registrarse exitosamente y externamente de alguna manera. Tenemos que palparla, tenemos que establecerla. Una vida exitosa y con propósito debe estar fundamentada sobre una visión de parte de Dios. Dios nos invita y nos hace concebir sueños grandes y a aspirar grandes cosas para nuestras vidas. Esa visión general tendrá que ver con temas a veces que ni entendemos, lugares que ni entendemos. Nos hace ver nuestros dones, nuestros talentos y nuestras capacidades. Y es el cimiento que nos mantiene por fe en la tierra. Se establece, la visión va unida mucho con nuestro propósito de vida. ¿Qué clase de persona quiero ser? ¿Cómo quiero ser recordado por los demás?
qué quiero dejar como legado, qué quiero escribir en la tierra con la visión que Dios me está entregando. El profeta Habacuc lo establece, escribe la visión. Requerimos tomar el tiempo para definir nuestras metas y nuestras visiones de parte de Dios y orar y trabajar para que Dios nos impulse a alcanzarla. Seamos impulsados ante el propósito por medio del Espíritu Santo. Después que entendamos la visión de Dios. Dios le dice al profeta Habacuc que escriba la visión para que luego pueda transmitirla, luego pueda enseñarla o propagarla o enfocarse en ella. Necesitaba verla, palparla. Cuando tenemos una visión de Dios, lo primero es que es escrito. ¿En dónde está escrita esa visión? En nuestro corazón. Por eso es que tenemos que saber lo que hay en nuestro corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lo segundo es que debemos orar por esta visión, ver cómo se podría desarrollar, cómo se llevará a cabo, preguntar a Dios cómo se hará o cuánto hay que esperar. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Algo importante en cuanto a la visión es compartirla con otras personas y compartirla con las personas correctas. Cuando tú corres seguro puedes saber que puedes cometer errores, pero si estás con las personas correctas, puedes compartir esas cargas y esas personas te pueden ayudar a cumplir la visión. Pero hay muchos registros bíblicos que es importante con quién compartes tu visión e incluso con quién compartes tu vida. ¿Cuál es la atmósfera que tú estás estableciendo? ¿Y en qué ambiente vas a desarrollar la visión que Dios te entregó? Y mire lo que le dice, sigue diciendo el Señor al profeta Habacuc. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresure hacia el fin y no mentirá, aunque tardare. Qué hermoso dice el Señor, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. La visión frecuentemente tarda en cumplirse y dura a veces más de lo que quisiéramos en alcanzarse, pero es segura. Es haciéndola a la manera de Dios, estamos condenados irremediablemente a cumplirla, a verla, a ver el éxito de lo que Dios tiene para nosotros. Si queremos un año diferente, una vida diferente, debemos cambiar nuestra forma, nuestra visión y establecer la visión de Dios y esforzarnos y desarrollar con fe esa visión y dejarnos guiar como niños conducidos por el Señor. ¿Para qué? Porque la bendición de Dios nos enriquece y no añade tristeza con ella, para que realmente estemos dentro de las bendiciones del Dios Todopoderoso. Qué lindo lo que el Señor le estaba diciendo al profeta. Que fielmente vivamos con fe en Él. Esto es respaldado e ilustrado por el hecho que la expresión por un tiempo es exactamente la misma que se utiliza en el libro de Génesis en su capítulo 18, en su versículo 14. Cuando Dios promete algo muy especial a Abraham, le dijo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, le dijo Dios, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dadas las circunstancias en las que Abraham recibió esta promesa, esperar tampoco fue fácil para él. Sin embargo, confiar que ciertamente Dios cumpliría su palabra le llevó a mirar más allá, le llevó a tener una visión. Y pese a que sonara ilógico y a que sonara difícil, esperar el tiempo que fuese necesario de manera similar, pese a la condición de su pueblo y a la devastación que se aproximaba, Habacuc debía entender que Dios cumpliría su palabra. Y es la misma circunstancia para usted y para mí, por cuanto el reloj divino siempre es claro cuando deben pasar las cosas, y ni la edad de Sara, ni el exilio babilónico, ni ninguna otra cosa puede evitar que los planes divinos se cumplan, ni en la vida del profeta Habacuc, ni en la vida de Abraham, ni en la vida de Israel, ni mucho menos en su vida ni en mi vida. En efecto, aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no será defraudado. No será defraudada la palabra de Dios. Para que a fin se refiere Dios a este punto, considerando que la expresión tiene un tiempo señalado, un tiempo de cumplimiento. Qué hermoso.
Incluso esa palabra es la que aparece en las profecías de Daniel y que está al igual que en Habacuc se asocia con el destacado término apocalíptico, es decir, fin. Es evidente que el momento cuando esta visión ha de cumplirse no puede ser un desenlace cualquiera, sino que se refiere al momento cuando finalmente se cumplirá los propósitos redentores de Dios para su pueblo, para la humanidad, para este fin de los tiempos, cuando todos hayamos escuchado a los mensajeros que terminan de proclamar y establecer el mensaje divino. Llegará un fin, un tiempo de cumplimiento. Y aquí que aquel cuya alma no es recta, ni se orgullece más el justo por fe vivirá. ¿Qué significa que el justo vivirá? Viene de la palabra vivirá, viene de la palabra hebrea chayat, existir, preservar, florecer, disfrutar la vida, vivir felizmente, respirar, estar animado, recuperar la salud. Eso significa chayat, vivirá. La idea fundamental es vivir, es respirar, es el pensamiento hebreo. La respiración constituye una evidencia de la presencia de la vida de Dios en el hombre. El justo, su fidelidad, su firmeza, su consistencia, creencia, fe, su solidez, eso lo hará vivir, le dará aliento de vida. Y el profeta, después que encuentra en sus conversaciones con Dios esa frase tan maravillosa, que viviremos por nuestra fe, estableciendo desde chayat, existir, florecer. ¿Cuántas veces podemos florecer en el desierto o vivir cuando aún los pronósticos decían que íbamos a morir, tanto natural como espiritualmente? El florecer levanta un tiempo, un himno de fe en los tiempos de Habacuc y debe levantarlo en nuestra vida, ese himno de fe. Y en su parte final del libro, en su capítulo 3, mire lo hermoso, él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por cuanto el libro de Habacuc nos dice que Dios es justo y siempre fiel a sus promesas, sus hijos han de serlo también. De este modo, siendo que la justicia y la vida son dones recibidos por la fe en Dios. Oh Dios, no importa lo que pueda estar sucediendo, lo que nos depara el futuro, no deberíamos atemorizarnos. Debemos pedirle a Dios Todopoderoso que nos dé esa vida, que nos haga vivificar en fe, para que podamos ver sus promesas con ojos espirituales, podamos estar cimentados. No importa que lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, podamos creer que Dios lo cumplirá en su tiempo. Que el que ha sido justificado vivirá y lo hará fielmente, porque el estilo de la vida del Hijo de Dios no se altera ni por la prosperidad ni por la adversidad. ¿Por qué? Porque el cristiano está convencido de que Dios tiene el control de la historia y ante todo el control de su propia vida y de mi vida. Por ello, a pesar de que el regreso de Cristo, nuestra bienaventuranza esperada, esa esperanza que tenemos en nuestro corazón implica necesariamente una espera. Nuestra confianza en Él no ha de menguar ni de fluctuar, ya que el Dios de Habacuc también es el Dios fiel, el Dios de pacto, el Dios en nuestros tiempos presentes. De ahí nos apropiamos de sus promesas, de su palabra. Podemos decir como el profeta, que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque en ello viviré. Esa es la razón por la que se le dijo al profeta que semejante promesa no sería defraudada. Defraudaría jamás Dios al pueblo. Jamás. Dios no es un Dios que defrauda a quienes esperamos su glorioso cumplimiento. Aunque las circunstancias pudieran ser contrarias al mensaje de la visión que Dios le entregó, las palabras que Dios ciertamente te entregó como vida se cumplirán, como siempre ha sucedido, como sucedió con Moisés, como sucedió con Abraham, como sucedió con tantos hombres y mujeres de Dios que recibieron la visión y vivieron por medio de esa fe. Por otra parte, dada la inminencia del regreso de Cristo, quiero traer
Debemos esperar su retorno, debemos esperar el tiempo de cumplimiento. Es un imperativo divino que también tiene un propósito de salvación para la humanidad. Ya que hacerlo nos obliga a estar siempre atentos al cumplimiento de su promesa y vivir de acuerdo a lo que esto implica. ¿Se está tardando el Señor en regresar? ¿Se ha preguntado alguna vez? Desde hace mucho tiempo hay muchas personas que así lo creen. Sin embargo, pese a que el tiempo de espera involucrado podría ser visto de esta forma, es un hecho que desde la perspectiva divina, desde el propósito del cielo, la certeza del cumplimiento de la visión no puede ser cuestionada, ya que incluso su aparente demora es congruente de nueva cuenta con su misericordia y su paciente carácter con la humanidad. ¿No basta eso para seguir adelante, para seguir esperando? ¿Ha sido ya demasiado larga la espera para usted y para mí? ¿No será que nuestra percepción al respecto se debe a lo que estamos haciendo mientras esperamos? ¿Estamos escribiendo la visión? ¿La estamos estableciendo? Por cuanto es posible que hayamos dejado de correr, o al menos no lo estamos haciendo por medio de la visión de Dios. Habacuc nos recuerda que es tiempo de que volvamos a correr y que no dejemos nunca de hacerlo. Tal es parte de nuestra responsabilidad de esperar a Dios con la visión que Él nos ha entregado en nuestro corazón con nuestro propósito. Una que hay que llevarla a cabo y sin demora. Esa sí hay que llevarla a cabo y atraer el cumplimiento del cielo a la tierra. Quienes sabemos que el día y la hora exacta del regreso de nuestro Señor Jesucristo no es parte de que Él tuvo a quien revelarnos a nosotros. No sabemos ni el día ni la hora. Mientras la esperamos, nuestra confianza no puede basarse en una fecha, sino en la certeza de la promesa de Dios. En efecto, saber que Cristo volverá es un gran privilegio, pero también una enorme responsabilidad para la iglesia y una enorme responsabilidad para usted y para mí. Algo que debe ser congruente con lo que creemos y debe afectar definitivamente nuestro estilo de vida y nuestra identidad. Por lo tanto, si así como el profeta Habacuc, ansiamos ver pronto el glorioso cumplimiento de las promesas divinas, y no olvidemos entonces que además de esperar, además de estar en guardia, además de tener una fiel vigilia delante de nuestro Dios, también anhelar, recordar, incluir en nuestra vida las promesas de nuestro Señor Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Pablo usa la misma frase para argumentar que nadie jamás ha sido declarado justo delante de Dios, sino es solo por la fe. Y que la misma fe que nos salva y nos da la entrada a la vida eterna, sea la misma fe que se establece en la tierra para que por esa fe podamos vivir ante las adversidades y creer que Dios va a cumplir sus promesas. Y esa fe verdadera se demuestra con nuestras acciones. Esta expresión hace hincapié en que la fe verdadera, amada iglesia, no es un suceso aislado, sino una manera de vivir, algo que perdure hasta el fin de nuestra vida. Esperar y fidelidad al pacto de Dios por parte de los hijos de Dios también. Tanto Dios es fiel a su promesa y nosotros debemos vivir fiel a la promesa de Dios aquí en la tierra. Debemos hacer el énfasis en nuestra vida de que Dios lo hará. Tal es el énfasis de la escatología en el libro de Habacuc. Tenemos que seguir continuando, caminando en fe y no por vista, porque el justo por fe vivirá. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, hoy estamos aquí delante de tu presencia, Padre, creyendo, Dios del cielo, Dios Todopoderoso, que el justo por fe vivirá, que tenemos la certeza, que tenemos la confianza, que hemos sido justificados por medio de la fe, por medio de Cristo Jesús. Pero también tenemos la convicción que la fe en ti nos permitirá vivir la vida con propósito, con visión, y que aunque la visión tardare, nosotros estamos establecidos en tu promesa creyendo que el tiempo del cumplimiento llegará. Y te damos gracias por habernos escogido y estarnos llamando a cada uno de nosotros para seguirte, amarte y glorificarte.
Y aunque podamos creer que la injusticia del mundo pueda estar ganando, aunque podamos creer que el enemigo pudo haber tomado ventaja, y aún podamos ver que el justo pueda ser acechado por la injusticia, seguiremos confiando, aunque esa higuera no florezca, que tú estás trayendo a nuestras vidas la bendición y la promesa de la vida eterna, y que tu justicia prevalece para siempre, y tu fidelidad y tu misericordia están selladas en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, y en Él te damos gracias, Señor. Amén y amén.